Buenos días. Un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de Guayaquil, a su presidenta, a su vicepresidente, toda la directiva. Saludo a los compañeros de panel igualmente y a todos ustedes. Gracias por venir para conversar sobre una preocupación que debe ser una inquietud en toda nuestra región de América Latina, y es de qué manera podemos contribuir a la construcción de democracia a partir de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Porque cuando se plantea luchar contra la impunidad, lo más genérico, y contra la corrupción específicamente, no es simplemente una tarea de investigación criminal, no es una tarea simplemente judicial, es una labor de reconstrucción, como ha venido sucediendo en Guatemala, de reconstrucción con una finalidad específica. No es la investigación en sí misma, no es la lucha contra la corrupción en sí misma, es la lucha por un país en el que sus habitantes puedan vivir con dignidad. Cuando, como se ha venido en esta que podría llamarse una ola anticorrupción en América Latina, se ha señalado con mucha certeza y con mucha verdad que la corrupción tampoco es una entelequia, la corrupción es algo concreto, material, que afecta a la vida de las personas. Y por eso se dice: la corrupción mata, porque la corrupción es no salud, la corrupción es no educación, es falta de oportunidades. Y cada país busca una manera de luchar contra la corrupción, probablemente de acuerdo con el nivel de la independencia que exista de sus órganos de justicia. Y me corresponde a mí hablar del tema de Guatemala. Es mi experiencia inmediata, mi experiencia última, aunque ya también cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia de Colombia como encargado de investigaciones de vínculos de miembros del Congreso de la República con el paramilitarismo, pude contribuir en algo, por lo menos, adquirir también bastante de la experiencia que he podido aportar ahora a Guatemala en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Opciones desde esta que conocemos en Brasil, de unos fiscales independientes, valientes, que están de manera fuerte en la lucha contra la corrupción, hasta la experiencia de una cooperación internacional con un país interviniendo en colaboración con la Fiscalía General en la investigación criminal. Es decir, entre de absoluta actividad interna con los fiscales sin ninguna contribución internacional en Brasil, hasta este otro de la CICIG que
luego me dedicaré con más detalle a precisar, pasando por experiencias como las que se vienen adelantando particularmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Una fiscalía especial que se crea en El Salvador y que cuenta con un apoyo especial también de los Estados Unidos por una circunstancia particular que seguramente es conocida por todos ustedes, la preocupación de Estados Unidos por las migraciones, particularmente de niños no acompañados, pero las grandes migraciones que desde El Salvador, Honduras y Guatemala se producen hacia Estados Unidos y que ha llevado, por ejemplo, a que en Guatemala el primer renglón de ingresos está ocupado por las remesas que envían los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos, con cerca de 7.000 millones de dólares anuales. Y en esa preocupación, entonces, ha adelantado un proyecto denominado Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Y en la relación con los sistemas de justicia en El Salvador, apoyando esta Fiscalía Especial contra la Corrupción. En Honduras, una experiencia, misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI, y en México otra muy específica para la investigación de un caso particular, los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya tal vez 2 años. Esta experiencia de México, una colaboración que solicita México a la Organización de Estados Americanos para que, con la tutela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cree un grupo de investigadores expertos internacionales que colabore con la Procuraduría General de la República Mexicana en esta investigación para encontrar y esclarecer la verdad relacionada con estos 43 jóvenes desaparecidos. 5 expertos internacionales para empezar a comentar sobre las 3 experiencias de cooperación internacional. La de México, 5 expertos internacionales designados por México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ocupan específicamente del tema de los 43 desaparecidos y entonces contribuyen con la Procuraduría General de la República, con autoridades mexicanas, pero en una labor investigativa independiente. Obtienen ellos elementos que luego comparten con la Procuraduría y otras autoridades y también con la sociedad mexicana. Y una experiencia más general, la que se establece en Honduras, que también por una solicitud del gobierno de Honduras se celebra un convenio con la Organización de Estados Americanos y conforman la misión de apoyo contra la impunidad, la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI. Unas similitudes, no voy a hablar ahora muy particularmente sobre la MAXI, solo señalar que es una experiencia con algunas similitudes con la CICIG, pero que también tiene grandes diferencias que, de acuerdo con el ejercicio de ese mandato, podría permitirles o no a los funcionarios de la MAXI, a esa misión, poder incidir más activamente
en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Pero en Guatemala, a partir de los acuerdos previos a la firma de la paz que se hizo en diciembre de 1996, particularmente el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos que firmó el gobierno de Guatemala con la guerrilla guatemalteca en México en 1994. El Estado guatemalteco se comprometió a desarticular lo que denominan en Guatemala los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, organizaciones paramilitares, parapoliciales, paraestatales, pero también el propio seno de las fuerzas de seguridad del Estado que en la lucha contra la subversión, los 36 años de violencia, de conflicto armado que vivió Guatemala, operaban para eliminar toda forma de disidencia. Y entonces, ya en 1994, que venía discutiéndose seriamente para la suscripción del acuerdo de paz, el Estado asume ese compromiso. Hay una misión de Naciones Unidas, MINUGUA, que opera por varios años en Guatemala. Hacia el año 2002 la misión termina y empieza una nueva preocupación en el país para hacer efectiva esa parte del acuerdo de 1994, de qué manera el Estado va a hacer efectiva esa promesa de luchar contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y después de unas discusiones, finalmente en diciembre del 2006, Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firman el acuerdo para la constitución de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esta comisión tiene un mandato muy específico: la lucha contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y desde su inicio muy vinculado con ese concepto que podríamos decir proviene de la época del conflicto y que está entonces tan asociado con el propio conflicto, que en los inicios de la CICIG se dirige su acción especialmente contra escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, y empieza también a encontrar en el Estado incrustadas estructuras criminales. Va pues como objetivo central, medular de la CICIG, y que se desarrolla ese mandato en tres aspectos específicos. De un lado, determinar esas estructuras criminales, y esta es una facultad que tiene la CICIG para adelantar investigaciones propias con una competencia que le da ese acuerdo del 2006, de manera que pueda obtener elementos por su propia iniciativa y por su propia actividad para traducir en otro elemento del mandato, que es el de contribuir, colaborar con el Ministerio Público, con la Fiscalía General en la identificación, desarticulación y persecución de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y que en el tercer elemento de ese mandato
le permite a la CICIG hacer propuestas de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales que eviten la reproducción de esas estructuras criminales. Garantías entonces de no repetición vinculadas a las de verdad, justicia y reparación en el contenido integral del mandato. Y esta de contribuir con el Ministerio Público, de colaborar con la Fiscalía General de la República, colaborar en la investigación criminal, es lo que ha fortalecido en realidad al Ministerio Público guatemalteco y también empieza a fortalecer la institucionalidad del país. Hemos podido verificar a partir de la investigación criminal que la corrupción en Guatemala, como seguramente en muchos de nuestros países, no es una corrupción coyuntural, no es una corrupción que se hubiera surgido en un momento específico por unas circunstancias atribuibles a unas personas particulares, sino que hay algo mucho más de fondo, que hay una corrupción estructural que ha llevado, como pudimos constatarlo hacia mediados del año pasado, después de más de 20 investigaciones desarrolladas a partir del 2015, que ha llevado a lo que denominamos la cooptación del Estado, un proceso de captura del Estado por parte de las estructuras criminales que hacen inclusive casi que atemporal el fenómeno de corrupción, porque cualquier nuevo gobierno, cualquier nueva administración tiene ya una base estructural que permite la reproducción de esas relaciones de corrupción. A principios del 2014, examinando la realidad del país, observando, conversando con todos los actores nacionales, acababa de llegar yo precisamente a la dirección de la CICIG a finales del 2013. Tuvimos esta hipótesis de que la corrupción en Guatemala era realmente una corrupción estructural y que desde la investigación criminal, en el trabajo con el Ministerio Público, nosotros podríamos apoyar al país en la identificación de esas estructuras y en tratar de liberar la institucionalidad si en efecto era ese diagnóstico, esa hipótesis, si en efecto era cierta. Convinimos entonces en que el concepto de SIACS debía actualizarse, que aunque ciertamente en el pasado estaba muy vinculado con la lucha contrainsurgente o con la lucha contra toda forma de disidencia, sin embargo fueron estructuras que no quedaron estáticas en el tiempo, sino que fueron evolucionando, se fueron adaptando, y entonces hablamos ya más bien de redes político-económicas ilícitas en las que el accionar legal se confunde con el ilegal y en el que hay una apariencia inclusive de legalidad de organizaciones, pero que su propósito cierto es el de tener mayor poder político, incrementar sus utilidades ilícitas, sus beneficios ilícitos, pero también garantizarse la impunidad. Y a partir de esa conceptualización de los SIACS como redes político-económicas ilícitas, diseñamos un proyecto, un programa de investigación que tenía en 5 líneas fundamentales
el propósito de verificar cuál era el estado de la situación en corrupción judicial, en corrupción administrativa, en problema de tierras que los grupos criminales, el crimen organizado se había apropiado, se continuaba apropiando tierras campesinas o indígenas. Y se inició un proceso de investigación en el 2014, en un momento en el que ya en el país casi que la corrupción era admitida, digamos más bien soportada, en que se pensaba, ya no tenemos nada más que hacer, no hay una posibilidad de luchar ciertamente contra la impunidad. Los órganos de justicia miran primero a quién van a tocar antes de hacer algo efectivo. Hay una protección desde los órganos de justicia y había, además, sin que se haya superado, pero con mayor fuerza, una captura también de los órganos de justicia por parte de estructuras criminales, pero aún también de parte de organizaciones legales que pretendían poner la justicia a su servicio. Y en medio de ese pesimismo, de ese sometimiento, de esa aceptación, de esa resignación, en abril del 2015 presentamos el primer gran caso de investigación relacionado con defraudación aduanera, en el que aparecían vinculados para ese momento el secretario privado de la vicepresidenta de la República y una gran estructura interna en el gobierno guatemalteco, apoyada también por una estructura externa de gran poder. De ese caso, porque hemos considerado que la comunidad debe tener conocimiento de lo que la Fiscalía hace, de lo que se presenta ante los jueces, y estamos además en un sistema procesal penal oral de audiencias públicas de cara a la comunidad, de manera que cualquier persona puede asistir a esas audiencias públicas y, como sucedió a partir de este caso de abril del 2015, también los medios de comunicación transmitían en directo las audiencias públicas que se celebraban. Digo, cuando en abril del 2015 presentamos este caso, en el que aparecía como máximo responsable el secretario privado de la vicepresidenta, algo extraño ocurrió en la sociedad guatemalteca. Una reacción de indignación que empezó a expresarse los 2 primeros días por las redes sociales, pero que al cuarto día ya tenían la primera gran manifestación en la plaza central de Guatemala, y que desde entonces, durante 22 semanas, todos los sábados, a las 3 de la tarde, se reunían más y más guatemaltecos, respaldando la lucha contra la corrupción, pero también exigiendo reformas del Estado. Después de una primera reivindicación o petición que formularon públicamente, la renuncia de la vicepresidenta de la República, que se produjo muy pocos días después, empezado todo este movimiento de lucha anticorrupción el 16 de abril del 2015, para el 8 de mayo del 2015, la vicepresidenta se vio obligada a renunciar. Continuó el proceso contra altos funcionarios del Estado, altos funcionarios del Ejecutivo, hasta que en el mes de agosto
después de un paro nacional el 27 de agosto y haberse presentado un antejuicio contra el entonces presidente de la República, se presentó él ante el juez, quien lo dejó privado de libertad, y entonces también el presidente Pérez Molina renunció. Y se encuentran sometidos a juicio, acusados ya formalmente por ese hecho de la defraudación aduanera, en el caso conocido como La Línea, en el que además hay otros 24 o 25 altos funcionarios del Estado vinculados y sometidos igualmente a juicio. Una seguidilla de casos que se produjo en ese año 2015: corrupción en el Congreso de la República, las plazas fantasmas, no solo en el Congreso, sino en muchas entidades del Estado. Es decir, cargos por los que se paga un sueldo sin que exista efectivamente la prestación de un servicio, y los dineros son o para organizaciones políticas o para estructuras criminales como esta. Con una anécdota, por ejemplo. En la investigación de La Línea encontramos que la vicepresidenta de la República había constituido un entramado de más de 35 empresas para el lavado del dinero, lo que se apoderaba, lo que sustraía o lo que obtenía por sobornos, lo legalizaba, lo blanqueaba a través de unas organizaciones a través de unas empresas que había constituido, empresas de papel, que no tenían el desarrollo de ningún objeto social, porque naturalmente estaban, su razón de ser era poder recibir esos recursos en efectivo, que luego invertía. Bueno, la situación es que estas empresas de papel tenían unos representantes legales, y esos representantes legales podían ser los conductores, los vigilantes, las secretarias, todos de personal que no tenía ni siquiera el mínimo de capacidad para ser propietarios de empresas de esa naturaleza, y les pagaban 1.000, 2.000 quetzales mensuales por ese servicio de prestar su nombre. $1 equivale a 7.5 quetzales. Pues encontramos que también a estos representantes legales, con los 1.000, 2.000 quetzales que se les pagaba mensualmente, los recursos los obtenía la estructura criminal a través de plazas fantasmas. Tenía en ministerios, en entidades del Ejecutivo, cargos por los que recibían igualmente una gran cantidad de dinero que era distribuido para el pago de los representantes legales, es decir, una empresa criminal que ni siquiera invertía en el pago de sus representantes con el producto de lo que se apropiaba, sino que nuevos recursos del Estado para pagar a estos representantes legales. En el Congreso de la República, en la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentran privados de libertad por acciones ilegales que realizaron en favor de estructuras criminales, tráfico de influencias para otro en un caso, tráfico de influencias en favor de su propio hijo en el caso de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia cuyo hijo se encuentra privado de libertad
por participar en actos de corrupción vinculados con el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, el presidente del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social igualmente detenido, el presidente del Banco de Guatemala sometido a proceso, aceptó su responsabilidad, fue condenado en un procedimiento abreviado, también por traficar influencias en favor de una organización de lavado de activos que fue desarticulada en el año 2015. Y así una gran serie de personajes de toda naturaleza, incluidos también empresarios, banqueros, pero vinculados a una situación que para Guatemala resulta particularmente importante, y es el del financiamiento electoral ilícito, por lo que constituye el financiamiento electoral ilícito fuente de corrupción en el país, y que ha permitido, en una investigación que actualmente adelantamos con la Fiscalía, ha permitido la identificación de muchas importantes personas en un proceso que tiene por finalidad, como lo definimos con la fiscal general, que tiene por finalidad desnudar el financiamiento del 2015, de la campaña presidencial del 2015 en Guatemala, como una contribución a la construcción de democracia en las elecciones del 2019, en las que consideramos nadie se va a atrever a realizar los comportamientos que habían asumido hasta el 2015. Porque esta es la otra virtud de la lucha contra la corrupción. Pero para no desviarme del propósito central de esta conversación, ¿qué significa esta lucha que en Guatemala se está realizando contra la corrupción? ¿Y qué significa el papel de la CICIG en ese entorno nacional? Sobre esto último, una crítica que, como mencionaba el vicepresidente Luis Alberto en la presentación de lo que afirmaba la fiscal general el año pasado cuando visitó Ecuador, siempre quienes resultan afectados con las investigaciones pretenden descalificar las investigaciones, no explicar sus hechos, no defenderse, sino atacar al investigador y entonces decir que se trata de una persecución política. Y en lugar de desvirtuar las acusaciones que se formulan en su contra, entonces se afirma que esta es una lucha ideológica, que es la izquierda contra la derecha. En otros países dicen que es la derecha contra la izquierda, pero siempre planteando como si el problema de la corrupción tuviera un tinte político, y que en Guatemala no ha sido la excepción en los ataques que se han generado, y en uno de los aspectos, particularmente por la presencia de la CICIG, el tema de la soberanía. Quería presentarles este amplio espectro de qué forma los países en nuestra región han pretendido asumir esta lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Y les mencionaba al inicio lo que hacen valientes fiscales brasileños, pero también lo que se plantea para El Salvador, lo que se intenta en Honduras, lo que se hizo en México y lo que se está haciendo actualmente en Guatemala, para mostrar que cada país, de acuerdo con su capacidad, con su estructura funcional, institucional,
siempre que exista el verdadero compromiso de la lucha contra la corrupción, buscará cuál es el mejor mecanismo para que esa lucha sea realmente efectiva. Pues Guatemala decidió en el 2006, con el acuerdo de constitución de la CICIG, que la manera como esto podría hacerse era a través de la cooperación internacional en la conformación de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, con unas particularidades tan precisas que, a mi juicio, no afectan la soberanía del país, que es uno de los reproches que se hacen a la existencia de la CICIG. La CICIG no tiene la titularidad de la acción penal. La CICIG no puede solicitar capturas, ni allanamientos, ni interceptaciones telefónicas. No puede formular imputaciones. No puede presentar acusaciones. Todo tiene que hacerlo la Fiscalía General. Es decir, todo es porque un fiscal decide que efectivamente una investigación en la que el fiscal además también ha participado tiene los elementos suficientes para ser presentada ante los jueces, para solicitar el fiscal las órdenes de captura, para solicitar el fiscal todas las medidas de restricción de derechos a la intimidad, por ejemplo, con las interceptaciones telefónicas o los allanamientos. Porque la CICIG no es un órgano de sustitución de autoridades nacionales. Y ahí es donde podría, como un elemento para la discusión, valorarse el aporte de la comunidad internacional en la lucha contra la corrupción en un modelo como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No es un órgano de sustitución de autoridades nacionales, sino de colaboración, de contribución, de apoyo a esas autoridades nacionales en un propósito definido, el tema de la justicia, y en el tema de la justicia penal, la lucha contra la impunidad, con una capacidad adicional, y es de, examinando la realidad jurídica del país, examinando el nivel de su institucionalidad jurídica, tener también la posibilidad, la CICIG, de proponer, y es solo en ese sentido, proponer a las autoridades nacionales reformas legales o institucionales que permitan, que favorezcan la lucha contra la impunidad. La relación de la CICIG con la Fiscalía General es una relación de apoyo continuo, de una forma que, por mejor que sea la investigación que la CICIG ha podido adelantar inicialmente de manera independiente para poder judicializar un caso, para lograr que ese caso tenga unos efectos judiciales, es indispensable que la Fiscal General de la República acepte que esa investigación la adelante la Fiscalía General y pida entonces el apoyo, la colaboración de la CICIG para continuar esa labor investigativa. Si de esa manera se mira la cooperación con un aspecto adicional, con una anotación adicional, y es que la CICIG no le cuesta un quetzal al gobierno guatemalteco. La CICIG es apoyada en su totalidad por la cooperación internacional.
Suecia, la Unión Europea y Estados Unidos como principales donantes, pero también Canadá, Alemania, los Países Bajos, ahora España, y otros países europeos, y con una contribución también de algunos países latinoamericanos en aporte de policías para la investigación criminal, como Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Y entonces, planteado en esos términos, solo en la medida en que la autoridad de persecución penal de Guatemala tenga el interés, el propósito de sacar adelante una investigación criminal con los efectos estos que ya les he mencionado en las investigaciones que simplemente reseñé antes, solo en la medida en que la Autoridad Nacional de Persecución, es decir, la Fiscalía General, tenga ese propósito, es posible traducir en acciones judiciales el resultado de las investigaciones. Y ahí esa gran limitación creo que desvirtúa cualquier crítica de lesión de soberanía, porque no es la Comisión Internacional la que tiene capacidad de gestión frente al órgano judicial. Y para concluir, que ya bastante me he extendido, porque el propósito es que podamos conversar no solo entre nosotros cuatro, sino entre todos sobre esta experiencia y sobre lo que significa vincularnos en esta lucha contra la corrupción. Solo para concluir, ¿de qué manera esto que iniciamos en el 2015 fue posible llevarlo hasta esas instancias de procesar a un presidente en funciones, a una vicepresidenta que acababa de renunciar, a una gran cantidad de miembros del órgano ejecutivo en funciones? ¿Qué fue lo que motivó a la ciudadanía guatemalteca a salir a las calles, a respaldar esta lucha, casi desde el momento mismo de iniciarse? Y digo entonces que, para concluir, dos referencias importantes en la lucha contra la corrupción. Naturalmente, se requieren capacidades técnicas. Se requiere que la investigación criminal tenga en cuenta que se están investigando estructuras de alto poder, que no es la investigación de un delincuente individual, que hay que acudir a herramientas tecnológicas, a una comprensión exacta de cuál es digámoslo en esos términos, el enemigo que debe combatirse, la estructura criminal, para poder desarrollar a partir del análisis criminal o el análisis financiero, todo con la utilización de todas las herramientas tecnológicas. Claro, todo eso es necesario, pero hay algo tal vez mucho más necesario, y es la decisión de la ciudadanía de incorporarse a la lucha contra la corrupción. Y esa decisión fue la que permitió para la CICIG, un órgano extranjero que podía haber sido expulsado por el presidente de la República, o digámoslo en mejores términos, que hubiera podido el presidente de la República declarar terminado ese acuerdo que se había celebrado con Naciones Unidas para que no continuara operando la CICIG. Evitó toda esa manifestación ciudadana, toda esa presión, toda esa expresión en la plaza pública, permitió que la CICIG pudiera continuar ahondando en investigaciones que concluyera en uno de los
tantos resultados. Y es, para utilizar también otra remembranza que se hacía al inicio, es porque pudimos demostrar que la lucha contra la corrupción es posible. No que se hubiera triunfado en la lucha contra la corrupción, tal vez ni siquiera que se haya disminuido la impunidad en el país, pero sí se pudo dar la esperanza. Y eso fue lo que motivó a la población a salir a las calles, que recuperó la esperanza y que ha estado actuando en ese proceso de recuperación de esperanza con una mayor decisión en los asuntos públicos. Y ocurrió recientemente. El 13 de septiembre el Congreso de la República aprobó 2 que se calificaron en Guatemala como leyes de impunidad. De inmediato una reacción popular. El propio 13 y el 14 de septiembre obligaron a que el 15 de septiembre el propio Congreso convocara extraordinariamente para revocar las leyes que acababa de aprobar. Y hay un gran movimiento en el país que dice: no basta con que se corrigiera el grave error, lo que necesitamos es que los corruptos renuncien. Y entonces se han levantado también en algunos espacios nacionales banderas por la renuncia de los diputados promotores de lo que allá han denominado el pacto de corruptos. Ciudadanía apoyando lucha contra la corrupción, que permite además en una política pública que tiene que adelantarse y que estamos promoviendo igualmente en Guatemala por una cultura de legalidad, pero que parta naturalmente de una cultura de las consecuencias, es decir, dicho en los términos coloquiales, el que la hace la paga. Que haya una consecuencia por los actos ilícitos que las personas cometan, y eso va a permitir extender la cultura de legalidad que estamos llevando con guatemaltecos, estamos llevando a escuelas y colegios de Guatemala en un proyecto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Gobernación. Digo, ciudadanía activa, interesada, participativa, atenta, vigilante, que ejerza veeduría, que ejerza control del Estado y control de todas las acciones, incluidas las acciones de la propia justicia. Y por otro lado, medios de comunicación. Si hay unos medios de comunicación serios, objetivos, que presentan la realidad tal como es, pero si además hay medios de comunicación investigativos que desarrollan este periodismo de investigación tan importante en la lucha contra la corrupción, sobre esos 2 pilares de medios de comunicación y de ciudadanía, una fiscalía realmente comprometida en la lucha contra la corrupción y unas autoridades en general que efectivamente se comprometan en la lucha contra la corrupción, podrían hacer posible que la lucha contra la impunidad sí tuviera un éxito, que requiere además otros elementos, como se está tratando de buscar con bastantes dificultades en Guatemala, como es el fortalecimiento del Poder Judicial, el fortalecimiento de la propia Fiscalía General. Todo esto finalmente lo que traduce es un mensaje de optimismo, que siempre que exista una voluntad, aún de sectores del país, una voluntad en la lucha contra la corrupción, y que se busquen mecanismos para enfrentar de manera eficaz esa corrupción, podemos contribuir desde esa perspectiva en estos procesos de construcción de democracia que, como decía al inicio, democracia con vida digna, que es lo que nos inspira, nos mueve a trabajar en una tarea de esta naturaleza. Muchas gracias.